Hermanos, voy a compartir con ustedes el sermón titulado Burladores de los últimos días. Repito, burladores de los últimos días. El propósito que persigo en esta exposición es explicar que como iglesia tenemos que estar preparados para poder determinar el momento preciso en el cual estos burladores que pregonan abiertamente que las profecías de la Biblia no se cumplirán, y por lo tanto, estos ateos cristianos que hoy tenemos están también indicando que Jesucristo no vendrá. Un ateísmo cristiano que se está dando. Ese es el propósito de este sermón. Entonces, hermanos, estamos viviendo una época en la que el llamado ateísmo cristiano está proliferando grandemente. Dentro de este contexto del ateísmo cristiano, hay teólogos que se burlan de la existencia de Dios, teólogos que se burlan de las profecías de la intervención de Jesucristo en los asuntos mundiales, ¿sí? Reunidos en el ateísmo cristiano. Uno de ellos, de nombre John Robinson, obispo de Inglaterra, dijo textualmente: creo que debemos designar nuestra era como una era post-cristiana en el sentido de que ya no se espera a un Cristo. Y es un teólogo, ¿sí? Que lo tenemos dentro del concepto entonces de ese ateísmo cristiano. Vean cómo enfoca él esto. Agrega: nuestra generación no puede reconocer a Jesús como el Cristo. Y se pregunta, ¿por qué en este personaje histórico hemos de hallar el centro de todas nuestras esperanzas o las respuestas para todos nuestros problemas? Expresiones de un miembro de esta, llamémosle, asociación conceptualizada como ateísmo cristiano. Vean el desafío. Entonces, ¿qué dice la Biblia en relación a esto? La Biblia previó este momento. Previó todas estas participaciones de gente llamada cristiana. Y vean el enfoque que le da, de acuerdo al apóstol Pedro. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Veamos el punto de vista de Dios en su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Ahí leemos lo siguiente. Estamos en segunda de Pedro, repito la cita para que ustedes lleguen ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vean allí lo que está diciendo la palabra de Dios. Tenemos que estar totalmente alertas a esto, porque dice que en los últimos tiempos vendrán burladores, sí, dudando de la palabra de Dios, diciendo que no se va a cumplir, que las profecías no van a cumplirse tal como parecen estar escritas en la palabra de Dios. Pero la amonestación es directa allí. En los últimos tiempos vendrán burladores. Este término burlador tiene sinónimos en la Biblia.
Usted lo lee también como escarnecedores. Lo mismo, un burlador es un escarnecedor. Un sinónimo más de burlador es impostor artificioso. Vean las opciones que tenemos sobre la expresión burladores. Ahora bien, ¿cuál es la perspectiva y la opinión de Dios en relación a este escepticismo o a este ateísmo cristiano? ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 12 de Ezequiel, vamos a escuchar lo que Dios dice en relación a él. Ezequiel capítulo 12, versículos 21 y 23. Repito la cita, Ezequiel capítulo 12, versículo 21 al 23. El profeta escribió: vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho el Eterno el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Eso es lo que Dios opina en relación a sus profecías. ¿Sí? Él profetizó que Jesucristo vendrá y efectivamente vendrá. Pero vean el ateísmo cristiano que propone: que las profecías ya no se van a cumplir, ¿sí? Que la segunda venida de Jesucristo es una farsa y que por lo tanto no debemos creer en ella. Algo importante en lo que acabamos de leer en esta profecía es que todo el libro de Ezequiel se escribió para nuestros días. Cuando ustedes estudien el libro de Ezequiel, proyéctense para que las profecías se cumplirán en nuestros días. Argumento algo más: cuando este libro fue escrito, el pueblo de Israel ya había sido llevado en cautiverio. Fíjense bien el momento cronológico. Se escriben las profecías de Ezequiel, pero el pueblo de Israel ya estaba cautivo. De ese cautiverio nunca más regresó el pueblo de Israel a su tierra original. Cuando Dios reveló la profecía por medio de Ezequiel, Judá estaba sitiada. Entiéndase que dos eran las naciones: Israel en el lado norte y Judá con su capital Samaria en la parte sur. Israel ya había sido llevado cautivo y Judá estaba sitiada en ese momento cuando se escribe todo lo correspondiente del profeta Ezequiel allí. Vean las circunstancias entonces. Ahora bien, ¿por qué Dios entonces inspira a Ezequiel a escribir todas estas profecías? Israel ya estaba cautivo, Judá estaba siendo sitiado. Esto nos induce a pensar que las profecías que se escribieron en o por medio de este profeta Ezequiel son para el futuro. Veamos dónde se encontraba Ezequiel en este momento de comenzar a escribir sus profecías. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Regresemos ahí. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Dice el versículo 1: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo, ¿quién está escribiendo? Ezequiel. Vean bien, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vean la situación en la que estaba Ezequiel. ¿En dónde estaba? Estaba ya en cautividad, en medio de los cautivos.
estaba él. Entonces vean que todas las profecías de Ezequiel, bueno, son para el futuro. Nos toca a nosotros aceptarlas, analizarlas, escuchar la palabra de Dios. Lejos de las regiones de Israel había sido llevado ya, recuerden, el pueblo de Israel había sido llevado ya a la cautividad a través de Asiria. Tiempo antes, un poquito más distante, también ya estaba sitiada Judá, como lo hemos entendido correctamente. Entonces vean, Dios inspiró a Ezequiel, le dio un mensaje para que lo transmitiera a la casa de Israel. Pero ¿dónde se encontraba la casa de Israel? En la cautividad, de la cual ya no regresaron y se perdieron y se dispersaron en la historia de las 10 tribus perdidas, ¿de acuerdo? Pero estaba allí. El mensaje va directamente para la casa de Israel. Ahora bien, se habla de un cautiverio, pero esto, de acuerdo a lo que estamos comprendiendo, este cautiverio será entonces en el futuro, ¿sí? La casa de Israel va a ser llevada en cautividad en los tiempos del futuro, en los últimos días, ¿sí? Así se proyecta esta profecía. Ya tenían 120 años que estaban en cautividad, el único cautiverio de la casa de Israel, y se dispersaron. Esa fue la condición ahí. Ahora bien, piensen, si Ezequiel estaba cautivo, pregúntense, ¿sus aprehensores le iban a autorizar para que fuera a dar el mensaje a la casa de Israel? Si él estaba cautivo. Difícil. No, porque él estaba cautivo. Ahora bien, usted se pregunta, Dios no sabía eso. Dios no sabía, antes de encomendarle la misión profética a Ezequiel, Dios no sabía que Ezequiel no podía viajar y trasladarse al lugar donde se encontraba Israel cautiva. Efectivamente, Dios sí lo sabía. Por lo tanto, en el plan de Dios, Dios no esperaba que el mensaje fuera transmitido en aquel tiempo de la cautividad de la casa de Israel. Sin embargo, Ezequiel escribió todo el mensaje profético que usted lee en su libro, para que pudiera ser preservado y hoy, en estos últimos tiempos, enviado a su destinatario, la casa de Israel moderna. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Espero que sí lo capten bien. Veamos la advertencia del profeta. Nos damos cuenta aquí que toda la profecía entonces va hacia el futuro. Volvamos una vez más a leer. Ahora, Ezequiel, nuevamente, capítulo 12, Ezequiel 12, versículos 22, 23, y luego vamos a leer el versículo 25. Hijo de hombre, ¿qué refrán tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, acuérdense, ¿para qué tiempo fue escrita esta profecía? ¿Para la Israel cautiva? No, ahora es el mensaje para la Israel actual. Y nosotros somos parte del Israel espiritual, ¿sí? Y dice ahora, hijos de hombre, ¿qué refrán tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice? Se van prolongando los días, ¿desaparecerá esta visión? Diles por tanto, así ha dicho el Eterno el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. ¿En el tiempo antiguo o en la actualidad? En la actualidad. Diles, pues, que se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Porque yo, el Eterno, hablaré
y se cumplirá la palabra que yo hablé. Esa es la verdad de Dios, no de los ateístas cristianos que dicen que las profecías no tienen crédito. ¿Sí? Muchos de ellos dicen, ya no esperamos a Jesucristo, ya no va a regresar. Pero vean lo que dice ahí, porque yo el Eterno hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, ahora, los últimos días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Eterno. Ahí está la seguridad que tenemos nosotros. Ahora bien, ¿cuál es la profecía que los actuales descendientes de la antigua Israel no quieren escuchar? ¿Qué mensaje no quieren escuchar hoy? Versículo 20. Regresemos. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas. Esa es la profecía que el pueblo de Israel moderno no quiere entender. Las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada. Sabréis que yo soy el Eterno. Ustedes saben dónde se encuentran las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel en la actualidad. Ubíquense allí. Las ciudades habitadas quedarán desiertas. ¿Sí? Lo que está profetizado. La tierra será asolada. Y luego dice, sabréis que yo soy el Eterno. Muchos afirman que ha transcurrido ya tanto tiempo que es obvio que la visión de Ezequiel nunca se cumplirá. Una vez más el ateísmo cristiano. Pero la respuesta de Dios es, todo lo profetizado se cumplirá. Tal como está previsto, en un orden cronológico, de acuerdo al plan de Dios. Es lo que nosotros entendemos, ¿ya? Aunque la gente no pueda refutar la evidencia manifiesta, tiene que aceptar el hecho de que esta calamidad sí va a ocurrir porque está dentro del plan de Dios. En el mismo capítulo de Ezequiel 12, leamos ahora el versículo 27. Versículo 27. Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, ¿en qué tiempo? ¿Pasado o actual? Actual. ¿Sí? Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos, profetiza este. Ese es el concepto que hoy hay dentro de los descendientes de las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel. Ese es el enfoque que ellos tienen ahora allí. Ahora bien, Dios toma el siguiente método. Dios, antes de enviar el castigo severo sobre un pueblo, una sociedad, lo revela a sus siervos. O sea, está dentro del contexto profético. Vayamos al profeta Amós, es uno de los pequeños profetas. Amós, capítulo 3, versículo 6. Amós, capítulo 3, versículos 6 y 7. Ahí leemos, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Eterno no haya hecho? Porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esto nos confirma que las profecías se van a cumplir en el orden cronológico que Dios le ha designado. Un profeta menor de nombre Oseas, un poquito más, busquemos ahí Oseas. Ahora, Oseas en el capítulo 5, versículo 9. Oseas 5, 9.
Ahí se habla de los tiempos del fin. Oseas capítulo 5, versículo 9. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. ¿Se va a cumplir esto? Claro que sí. Ahora se menciona una de las tribus perdidas. Dice, Efraín será asolado. ¿Dónde ubica usted hoy en día a Efraín moderno? ¿Sí? De acuerdo a lo que hemos estudiado y comprendido. Efraín, Manasés, Efraín Inglaterra, Manasés los Estados Unidos. Y aquí dice, Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer mi verdad. Leamos el versículo 8 y 9 de ahí mismo, de Oseas. 8 y 9. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aben. ¿Sí? Tiembla, oh Benjamín. Y luego Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer mi verdad. Está entonces escuchando usted la voz de Dios en contra de lo que profesan y pregonan los ateístas cristianos, que dicen las profecías ya no se van a cumplir. Esas fueron y ya, ¿qué tiempos están? Y no se cumplen, y no se cumplen. El concepto en la actualidad. Pero nosotros estamos entendiendo el tema. Pasemos ahora a otro profeta de nombre Isaías. Vamos a Isaías en el capítulo 30, Isaías 30, versículo 8. Isaías capítulo 30, versículo 8. Sigue el marco profético, la voz profética hablando. Isaías 38. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero. Vean bien, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Entonces nosotros tenemos la certeza que las profecías se van a cumplir. Repito, en el orden cronológico. Hasta el día postrero, eternamente para siempre. Ahora bien, veamos cuáles son las características que identifica Dios de la sociedad. ¿Cuáles son las principales características de la gente en el día postrero, en los tiempos del fin, a los cuales nos estamos acercando? Versículos 9 al 11 del mismo capítulo 30 de Isaías. 9 al 11. Vean las características. Porque este pueblo, hablando del Israel actual, porque este pueblo es rebelde. Característica número 1. Vean las características, se mencionan varias. Porque este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos, otra característica. Hijos que no quisieron oír la ley del Eterno. Han sacado leyes ahora en donde queda prohibido leer la Biblia en los centros educativos. Queda prohibido orar en los centros educativos. Vean lo que estamos leyendo. Es para nuestro tiempo. Hijos que no han querido oír la ley del Eterno. Que dicen a los videntes, no a Dios. A los videntes, no veáis. Y a los profetas, no nos profetices lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Todo va bien, el mundo va a encontrar la paz, la prosperidad, el control del cambio climático, ¿sí? Familias sólidas, cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. Dejad el camino. Apartaos de la senda
quitad de nuestra presencia al santo del Señor. Esas son características de este pueblo rebelde. Nosotros estamos comprendiéndolas ahora. Entonces les llegará el castigo de repente, aunque no hayan tenido señales visibles, ni hayan sido advertidos oportunamente. Versículo 13. Voy a leer desde el 12 para entender mejor. 12 y 13. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis estas palabras y confiasteis en violencia, en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Vean lo que se va a esperar. Este pecado, rebeldes, hijos que no quieren oír la ley de Dios, que dicen: no nos profetices, háblanos cosas halagüeñas, deja de profetizar la verdad. ¿Qué va a pasar? Este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, estoy leyendo el versículo 13, cuya caída viene súbita y repentinamente. Esta es una señal inminente de la gran calamidad, la tendencia del mundo a ignorar y negar el peligro existente. Háblanos cosas halagüeñas, ¿sí? No nos hables de la verdad, apártanos de ese camino. En otras palabras, separados totalmente de Dios. Y esto nos lleva ahora a lo que Pablo le escribe a los tesalonicenses en su primera carta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Cinco 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ese pueblo rebelde, esos hijos que no quieren oír la ley de Dios, quieren cosas halagüeñas, entonces van a decir paz y seguridad, y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Veamos ahora el mensaje que el profeta Isaías envía para todos aquellos hombres y mujeres que se burlan de Dios y que se burlan de las profecías de Dios, diciendo: esas profecías no se van a cumplir. Isaías capítulo 28, Isaías capítulo 28, versículo 22. Isaías 28, versículo 22. Vean, el versículo 22 dice: ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, el Eterno de los ejércitos. Este es el mensaje de Dios para los que se burlan de su palabra, de sus profecías. Y les dice: no os burléis, para que no se aprieten más las ataduras, porque destrucción ya determinada por Dios a través de las profecías sobre la tierra he oído del Señor, el Eterno de los ejércitos. Dios entonces nos advierte de la destrucción que asolará a toda la tierra, por lo que nosotros como iglesia tenemos que prestar atención en los tiempos del fin, estar velando,
velad y orad, velad y orad. Dos estrategias importantes que tenemos que mantener. Entonces, comprendamos de una vez por todas que la profecía no ha fallado ni fallará. Tenemos que darnos cuenta de que toda profecía se refiere a una época específica, ¿sí? Y que muchas de ellas, tal el caso del profeta Ezequiel, serán para los últimos días. Todos sabemos que la tercera parte de la Biblia es profecía. La tercera parte. El 90% de esta profecía es para nuestra época. La mayoría es para nuestra época, para este tiempo del fin, para nuestros días, para que estemos totalmente conscientes de lo que va a acontecer. Entonces ahora, teniendo esto en mente, vamos ahora a revisar algunas profecías claves de los últimos días. ¿De acuerdo? Vamos a la profecía del profeta Joel en el capítulo 1, versículo 2 y 3. Joel, capítulo 1, versículos 2 y 3. Ciertas profecías claves dije que vamos a revisar, no las vamos a revisar todas. Joel 1, versículo 2 y 3 dice: Oí esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De estos contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Vean entonces que el mensaje es hacia el futuro. Se nos pregunta, ¿ha acontecido esto en vuestros días? No. Vean en la proyección que tenemos ahí. Hasta llegar, dice, el día del Señor. El día del Señor lo entendemos nosotros como la época en que Dios intervendrá directamente en los asuntos mundiales. Siempre en Joel capítulo 3 ahora, versículo 1 y 2. Joel 3, 1 y 2. Ahí leemos: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, apuntando a los últimos días, ¿de acuerdo? En aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿De qué tiempo está hablando? Del futuro, lo que vendrá, ¿sí? Eso es lo que entendemos ahí. Pasemos a los versículos 11 al 14. Juntaos, venid, naciones todas alrededor, y congregaos, haz venir allí al Eterno a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Este es también el valle de Megido, ¿verdad? Suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Estamos viendo lo que va a suceder en el día del Señor, ¿sí? En el futuro. Ahí me sentaré. Los reúne en el valle de Josafat, en el valle de Megido, que está al noreste de Jerusalén, un gran valle. Ahí reunirán todos los ejércitos del mundo. Recuerden que en Apocalipsis dice que vio venir un ejército de ¿cuántos millones? 200 millones a rodear Jerusalén. Y ahora dice, versículo
11 al 14, estamos ahí leyendo, ¿verdad? Leo el 13 ahora. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, y rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, el mismo valle de Josafat, el mismo valle de Megido, porque cercano está el día del Eterno en el valle de la decisión. El punto culminante cuando Jesucristo descienda. Los ejércitos van a guerrear en contra de Él y Jesucristo los vencerá. Y esto se va a cumplir. ¿Cuándo llegará ese gran día? Va a llegar después de que sucedan grandes señales en el cielo. Ustedes saben todo esto allí, pero vamos a leer los versículos 15 al 16 aquí mismo. Estamos en Joel 3, ahora versículos 15 y 16. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y el Eterno rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero el Eterno será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esa es la gran esperanza que tenemos todos nosotros en la iglesia. Son profecías que se van a cumplir. Estamos entonces desechando la opinión del ateísmo cristiano, que dice que Jesucristo ya no va a venir, que las profecías no se van a cumplir. La Biblia dice que sí. Este es nuestro soporte ahí. Entonces estamos previendo el regreso de Jesucristo. Veamos Mateo 24, que es muy, pero muy conocido. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Mateo 24, versículos del 29 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Acontecimiento profundo y verdadero, ¿sí? Todo lo que está predicho ahí. Vemos entonces que el día del Señor se menciona en numerosas profecías bíblicas y siempre se refiere al tiempo en que Dios intervendrá directamente en los asuntos mundiales, cuando Cristo retorne a esta tierra. Y el mensaje va proyectado también al significado de la fiesta de tabernáculos. Todo esto lo comprendemos perfectamente. Volvamos a Isaías ahora en el capítulo 24, Isaías 24, versículos 17 al 21. Isaías 24, versículos 17 al 21. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Ven la profecía. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. El que saliere de en medio del foso será preso en la red. Vean ese círculo. No hay escape, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Eso va a suceder.
porque está en la palabra de Dios, solo que en el tiempo de Dios, cronológicamente organizado. Sigo leyendo: temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día, sigo leyendo, el Eterno castigará al ejército de los cielos. Mucha atención. ¿Castigará a quiénes? El Eterno castigará al ejército de los cielos en lo alto, a todo ese sistema diabólico endemoniado. El Eterno los castigará, los someterá, y a los reyes de la tierra sobre la, ¿sí? Y a los reyes de sobre la tierra. Esa es la profecía. Pero ¿qué se cumplirá en ese gran día? Isaías 2, vean ahora el contraste. Isaías 2, ¿qué ocurrirá en ese día? Pasados estos hechos y acontecimientos, ahora Isaías capítulo 2, versículo 2, y luego vamos a leer los versículos 11 al 12. Isaías 2, 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Es el tiempo futuro, cuando reine Jesucristo. Vamos al 11 y 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y el Eterno solo será exaltado en aquel día. Versículo 12. Porque día del Eterno de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros creemos que se va a cumplir. No somos del ateísmo cristiano. No somos aquel grupo que está negando que las profecías no se van a cumplir, ni mucho menos que Jesucristo ya no va a venir. ¿Desde cuándo están anunciando de que va a venir y va a venir? Por lo tanto, eso es falso. No, nosotros creemos en esto que estamos leyendo. Se van a cumplir todas las profecías concernientes al día del Señor, lo que está predicho ahí. Vayamos ahora a Apocalipsis, capítulo 10. Apocalipsis, capítulo 10, versículos 5 al 7. Apocalipsis 10, 5 al 7. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. No hay más verdad que esta. Se cumplirá como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, ¿dejará de cumplirse alguna de las profecías que Dios estableció? La respuesta es no. Todas se van a cumplir en el orden previsto por Dios, en el momento justo. Sí. No va a ir ni antes ni después, en un tiempo, en el tiempo de Dios, tal como está profetizado.
Vamos a Isaías una vez más, si estamos ahí entre los profetas. Ahora en el capítulo 55, Isaías 55, versículo 11. ¿Se dejará de cumplir alguna de las profecías? Vean qué dice Dios a través del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Vamos a leer el 10 para entender un poquito mejor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ven ese ejemplo. Ahora dice el versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Esa es la verdad de Dios. ¿Ya? Así será mi palabra, dice el Eterno. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Va a traer fruto, ¿sí? Va a dar resultados. Hará lo que yo quiero, dice el Eterno, lo que yo quiero. Y será prosperada en todo lo que yo le envíe. Vean la certeza del cumplimiento profético, ¿sí? Por eso nos fortalecemos, eso nos empodera de esta doctrina. Las profecías se van a cumplir en el tiempo de Dios. Entonces se va a cumplir lo que Dios le dijo a sus siervos y que los siervos o profetas han advertido al pueblo. Vean las advertencias que los profetas han dado al pueblo, las amonestaciones para nosotros hoy. Libro de Ezequiel, acuérdense que la profecía de Ezequiel es para tiempo futuro. Vamos ahora. Ezequiel capítulo 33, versículos 30. Ezequiel capítulo 33 y los versículos del 30 al 33. Repito para que lleguen a Ezequiel 33, versículos 30 al 33. Ven el cumplimiento, lo que los siervos de Dios han advertido a la gente, a la humanidad. Versículo 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes. Vean la característica de los burladores. Vuelvo a leer. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene del Eterno. Versículo 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Vean la apariencia, adviertan esa doblez de ánimo, doblez de conducta. Lo leo otra vez. Vendrán a ti como viene el pueblo. Estarán delante de ti como pueblo mío, aparentando. Porque vean lo que dice ahí a continuación. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Qué lástima. Qué lástima tener esa doblez de conducta y de vida. Y recuerden que la profecía dice que aún dentro de la misma iglesia nos vamos a acusar unos a otros en los tiempos del fin. Es lo que está escrito. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Vean la hipocresía y el doblez de vida.
Vuelvo otra vez ahí. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes, hacen halagos con su boca. Mucho cuidado con caer en ese papel como miembros de la iglesia. Hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, de sus placeres, de sus deseos, de sus planes, de sus ganancias. Cuidado, iglesia, con esto. Es profecía para los tiempos últimos, ¿sí? Hacen halagos, ¿sí? Aparentan ser pueblo mío, pero no hacen lo que escuchan. ¡Qué riesgo! ¡Qué difícil estar en ese punto! Pero vean cómo Dios es misericordioso. Nos está abriendo los ojos, nos está motivando. Defínanse dentro de la iglesia, nos está diciendo. No juguemos un papel dual. No estemos hablando cosas halagüeñas. No estemos aparentando ser el pueblo de Dios. Seamos realmente el pueblo de Dios. En mente, en conducta, en vida. Es que ese es el mensaje que estamos entendiendo ahí. Con sus bocas, dice, hacen halagos con sus bocas, el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Versículo 32. He aquí que tú eres a ellos. Vean, le dice al predicador, al profeta Ezequiel, tú eres ante ellos como cantor de amores, hermoso de voz. ¡Ah, qué bonito! Habla. Hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Empaparnos, escuchar, leer la verdad y dar la vuelta y seguir el estilo de vida que queremos. Y no las pondrán por obra. Versículo 33. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ahí está la misión de la iglesia. La iglesia cumple con hablar la verdad. Ahí usted si la hace o no la hace. Porque no podemos vivir su vida. El ministerio no va a cumplir el papel de un policía que está 24 horas en su casa, controlando qué hace, qué dice, con quién anda. Pero sí está cumpliendo con predicar la verdad, con amonestar, con motivar. ¿Sí? Entonces hubo profeta. Se cumple la misión. Vamos entonces ahora a regresar a los versículos 25 al 26. Ahí terminamos el capítulo 33. Regresemos. Versículos 25 al 29. Por tanto, diles, así ha dicho el Eterno, el Señor. No es que estemos hablando nuestras propias palabras. La iglesia habla la verdad que está en la Biblia. Y eso es lo que se recomienda, hablar la palabra de Dios. No lo que yo entiendo, no lo que yo quiera. Dice, por tanto, diles, así ha dicho el Eterno, el Señor. Comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Haciendo eso, ¿va usted a estar en el reino de Dios? ¿Alabando ídolos? ¿Sí? ¿Dándole honor a otros dioses? ¿Vamos a estar en el reino de Dios? Vean las preguntas que se hacen, profundas. 26. Estuviste sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo. ¿Y habréis de poseer la tierra? ¿Habréis de ser parte del reino de Dios haciendo eso? ¿Iniquidad, maldad y pecado?
Sigamos leyendo. Les dirás así: así ha dicho el Eterno, el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada. Y al que está sobre la faz del campo, entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. ¿Quién dice eso? Dios, el Eterno. Versículo 28. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Versículo 29. Y sabrán que yo soy el Eterno cuando convierta la tierra en soledad y el desierto, y por todas las abominaciones que han hecho. Eso es lo que leemos. ¿Se cumplirá esta profecía? Claro que sí. Estamos en Ezequiel, profecías para el futuro, los tiempos últimos que estábamos viviendo. Hermanos, vemos que la mayoría de la gente hoy está cansada de escuchar malas noticias. Pero resulta ser que las profecías de Dios también son malas noticias para todos aquellos que se rebelan en contra de Dios. ¿Sí se entiende? El mundo está lleno de malas noticias. Las profecías también hablan de malas noticias, pero ¿para quiénes? Para aquellos que desobedecen a Dios. Para aquellos hombres que están viviendo una vida en contra de los principios de Dios. Para aquellos que evaden las leyes de Dios. Para ellos seguirá siendo mala noticia. Pero también las profecías contienen muchas buenas noticias para aquellos que obedecen y se someten ante Dios con humildad, con respeto. Hay buenas noticias para la gente obediente. Sí. Por ejemplo, Miqueas 4, 1 al 4. Veamos qué dice el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 4. Y dirán ustedes si son buenas o malas noticias, estas que vamos a leer. Están ahí, Miqueas 4, 1 al 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. ¿Son buenas o malas noticias estas? Son buenas noticias. ¿Para quiénes? Para los que se sometan a obedecer a Dios, para los que seamos fieles ante Dios, ¿sí? Para que los que sigamos sus caminos totalmente. Qué buenas noticias tenemos para un pueblo fiel, para una iglesia que se ha preparado para las bodas del Cordero, ¿sí?
dispuesta a colocarse su vestido de lino, que son las acciones limpias y puras del pueblo de Dios. Así que muchas profecías predicen una era de paz. Muchas profecías hablan de una época de felicidad, de restauración, de alegría, de gran prosperidad, de riquezas físicas, de riquezas espirituales, solo para aquel pueblo que sea obediente a Dios. Porque el día del Señor vendrá con sus profecías a castigar al pueblo malvado. Estas son buenas noticias, ¿sí? Eso es lo que nosotros pregonamos, entendemos y agradecemos a Dios por habernos llamado como un grupo selecto para ser parte de su iglesia y en el futuro del reino de Dios. Hasta aquí entonces hemos comprendido que la teoría de los teólogos, que el ateísmo cristiano no tiene ningún fundamento. Creemos que Dios existe, que es el creador. Creemos que a través de sus profecías todos los acontecimientos se van a cumplir al pie de la letra. Y entonces estos ateos cristianos quedarán avergonzados cuando vean venir a Jesucristo, ¿sí?, hacia la tierra a imponer su maravilloso mundo de mañana. Hermanos, entonces, gracias a Dios por el conocimiento que nos da, gracias a Dios por dar la actitud correcta de un pueblo que se está perfeccionando cada día. Pero esto no es fácil, es cuestión de tiempo, ¿sí? Y necesitamos nosotros continuar pidiéndole a Dios que nos bendiga como iglesia, que nos siga revelando su verdad y que nosotros nos empoderemos de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Así que gracias, iglesia, por ser fieles. Su relación con Dios, usted la sabe. Mejórela constantemente, porque Cristo vendrá a una esposa que se ha preparado y nosotros seremos súbditos en ese reino. Que tengamos un feliz sábado.